Juan 7:24, doy lectura. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Repito el texto. No juzgáis según las apariencias, sino nosotros tenemos que juzgar con un justo juicio. Escogí ese versículo para la predicación del día de hoy, donde interrumpí algunas cosas que yo quería estar exponiendo. Voy a ir directo y no voy a hacer muchos preámbulos con la situación. Hace ya más de un mes se viene destacando, se viene desenvolviendo por las redes sociales una acusación de índole sexual, de tono inmoral, a un apologista muy famoso que hace, creo que el año pasado, partió con el Señor, creo yo, si es que hubo arrepentimiento y si es que las acusaciones no son verdaderas. Estoy hablando de un apologista muy famoso de nuestra época, o muy conocido, llamado Rabí Zacarías. A lo mejor ustedes ya lo conocen perfectamente y saben lo que ha estado pasando en las redes sociales. A este hombre se le acusa de haberse inmiscuido sexualmente con muchísimas mujeres dentro de toda su carrera de apologista. Para los que no saben, la apología es una rama de la teología que se encarga de hacer defensa de la fe contra argumentos, vamos a llamarle, no seculares, porque también entran ramas científicas, pero se encarga de hacer apología contra argumentos que están dentro del contexto, dentro del parámetro secular. Y bueno, este hombre se destacó. Hay quien dice que no fue un apologista como tal, porque no tiene todos los diplomados o doctorados que algunas personas decían que tenía, y bueno, ese es otro tema en el cual no quiero meterme. El punto es que este hombre incluso tiene una fundación, o tenía una fundación, que se encargaba la apologética, y bueno, este hombre viajaba muchísimo, daba conferencias en universidades, daba conferencias en donde tenía la posibilidad de hacer defensa, intelectualmente hablando, de nuestra fe. Es decir, este hombre no era un exegeta en términos generales, tuvo que hacer praxis de la exégesis para poder argumentar algunas cosas, pero no era un hombre que se paraba domingo tras domingo a exponer exegéticamente la Escritura a fin de que los santos crecieran espiritualmente, como una labor pastoral que es necesaria. Tampoco era un hombre que se dedicaba a hacer plenarias de conferencias temáticas o sistemáticas, como en algún momento tuvimos hombres de fe, como si se quieren remontar a la época de la Reforma Protestante, como Juan Calvino, o como Lutero, o como actualmente el último, que yo diría de los últimos grandes, R.C. Sproul. Pero bien, este hombre, en una rama muy complicada, que infiere muchas ciencias, se paraba enfrente de una multitud de personas con diferentes conocimientos y bueno, argumentaba a favor del cristianismo. A este hombre se le acusa de, durante todo el periodo de su trayectoria ministerial, se le acusa de haber tenido relaciones sexuales con muchas mujeres. Esto él ya fallecido, entraron un grupo de abogados o un bufete de abogados y se hizo un trabajo, y un día la página o el ministerio que se encargaba de administrar todo el trabajo de él, tanto económico, porque es una cantidad,
cuando yo me puse a ver los números, yo no sabía que John MacArthur tiene 10 millones de dólares más que Guillermo Maldonado. ¿Sí conocen a Guillermo Maldonado? Al que es conocido como el lobo de los lobos. Yo no sabía que John MacArthur tiene más dinero que este hombre. Bueno, también hay unas cosas económicamente exageradas, ¿no? Y bueno, también este hombre, Ravi Zacarías, este apologeta, también la cantidad de dinero que entraba a esa fundación, o sigue entrando, no sé, era muy elevada. Bueno, el punto es que aquí esto se hizo un escándalo. ¿Por qué estoy metiendo esto? Porque esto me llevó a pensar muchas cosas, ¿no? Esto me llevó a pensar muchísimas cosas con respecto a todo lo que vi, todo lo que estaban opinando, diciendo. Y bueno, yo caí caí en cuenta de decir, bueno, las personas estarán haciendo un justo juicio al respecto, porque hubo un comunicado del ministerio apologético, pero no de una iglesia local. Hubo declaraciones de parte de familiares de Ravi Zacarías, pero había un nido de interés económico, social y político en medio de la que se tiene que deshacer esa institución, ¿me entienden? Había personas que iban a ser beneficiadas. Yo no me metí en más por tiempo. Las personas con las que ustedes saben que platico y quien me conoce, ustedes que me conocen, saben que yo soy un amante de las leyes. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo legal, ¿no? Y procuro pensar de esa forma en este tipo de cuestiones, y hay muchas cosas implicadas aquí. Y no se trata de hacer una telenovela, pero sí era fascinante cómo te veías o cómo te introducías a ello, y veías cómo ciertas personas estaban involucradas, pero esas personas podrían tener un beneficio económico de esta situación. Para empezar con las supuestas víctimas, y cuando yo digo las supuestas víctimas, porque las acusaciones relatan a mujeres que trabajaban en spas. Yo sé que ustedes saben lo que es spa, no quiero explicarlo, donde Ravi Zacarías era dueño o era inversor o tenía inversiones, tenía un porcentaje, pero no solamente trabajaban ahí, sino que Ravi Zacarías les proporcionaba a esas mujeres autos, departamentos, etcétera, etcétera, regalos. Tanto así como víctimas, si fuese real, si fuese cierta la acusación, tanto como víctimas, yo no diría tanto, más bien partícipes del pecado. ¿Sí me explico? Porque nosotros estamos muy conscientes de lo que es un pecado. Incluso una persona inconversa tiene conciencia, ¿sí? Claro que las declaraciones hiperexageraban la situación. Yo lo estaba viendo desde un término legal, estaba como tratando de entrelazar esto que sí era lamentable, y para los que nos gusta leer y conocemos el ambiente teológico en todas las ramas del cristianismo, bueno, sí estaba afectando un punto, no un gran punto, pero sí estaba afectando un pequeño punto del cristianismo, del mundo evangélico. Y bueno, había cantidades fuertes en las cuales la asociación de Ravi Zacarías, encargada de la apologética, tenía que recompensar a estas supuestas víctimas. Y bueno, el grupo, el bufete de abogados encargado de esta investigación también estaba inmiscuido. Entonces, había muchas cosas en las cuales, por obviedad, yo no me podría saber a ciencia cierta.
yo no tengo unas relaciones tan grandes en diferentes distritos para saber cómo está la circunstancia y tener los documentos para poder asegurar. Ahora estamos hablando de un hombre que ya murió y las acusaciones están haciéndose a un hombre que no se puede defender. Si estando hombres de Dios en vida, en la mayoría de los casos no se pueden defender. ¿Cuántos mártires cristianos tenemos a lo largo de 2000 años? ¿Me entienden esa parte? Dos, aunque haya un edicto legal en este caso de una Suprema Corte de Justicia, nosotros sabemos que no siempre se hace justicia a la verdad. Aclaro, no estoy defendiendo el ministerio de Rabí Zacarías, ni la persona de Rabí Zacarías, ni tampoco estoy afirmando que lo que él hizo es verdad. Estoy diciendo que yo no tengo las herramientas para poder verificar que las acusaciones hacia él son verídicas o son falsas. ¿Sí? Me tengo que mantener ahí, porque yo sería muy incongruente si yo, por un publicado de un ministerio, yo dijese, eso es real, eso es verdad. ¿Sí? Porque aquí hay muchos intereses de por medio. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, todo esto movió muchas cosas en mi mente, empezando por la falta de coherencia de todos los opinólogos que abundaban en internet, porque sí había una falta de coherencia, personas que pues no investigaban lo suficiente y no estaban envueltas del tema lo suficiente, lo mandaron al infierno, ¿sí? Otros también con aquel deseo de justificar pecados, lo querían justificar y no. Había comentarios quizás acertados en el tono espiritual diciendo que un hombre como él, que aquí cabe destacar, que en términos de noticia, él si bien pertenecía a una iglesia local, no vivía en ella, no se la pasaba en ella. Y un cristiano debe de estar en una iglesia local, ¿me entienden? Espiritualmente hablando, ¿sí? Y si no pertenecía o no era miembro de una iglesia local, porque el ministerio de Rabí Zacarías era eso, un ministerio apologético. Y él era una especie de conferencista. No sé si me estoy dando a entender. Hay que ver las cosas con objetividad. No estamos hablando de un miembro de una iglesia local, donde los miembros de la iglesia local dan testimonio, porque gracias a Dios por los miembros de la iglesia local, nosotros damos testimonio de las circunstancias y de la fe. O sea, si alguien de otra iglesia local acusa a alguien de esta iglesia local, acusan a la hermana, nosotros sabemos que esa persona está mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos de lo que está ocurriendo aquí. Por eso damos gracias a la iglesia local y a la membresía de la iglesia local que, valga la redundancia, sostiene a la iglesia local. ¿Me entienden? Aquí no había, o estaba en juego, o estaba en cuestión esa situación. Y bueno, esto sí hay mucho que pensar en esta situación, ¿no? Sí nos compete pensar en esto, ¿sí? Porque nosotros no estamos exentos de caer en un pecado si es que fuese verdad lo que le pasó a Rabí Zacarías o lo que aconteció con él. Nosotros no estamos exentos de caer en un pecado tan grave como es la inmoralidad sexual. Ninguno de nosotros estamos exentos de ello. Y tenemos que dar gracias a Dios por la misericordia que Dios ha tenido ante nosotros. Nosotros conocemos la teología y la teología se aplica. Y si nosotros estamos de pie, si ustedes no han caído en un pecado de esa índole, es por la gracia y misericordia de Dios. Nada más por eso. Porque nosotros conocemos la soberanía de Dios.
Jactarme de que yo no he caído en ese pecado y señalar el pecado de otro, eso es de fariseos, hermanos. No estoy diciendo que el pecado no se debe de acusar, no estoy diciendo que el pecado no se debe de señalar, no estoy diciendo que la herejía no se debe de acusar, sí se debe de hacer. Pero jactarme como el fariseo y el publicano, jactarme de que yo no soy igual a él, porque yo no he caído en el mismo pecado, eso es religionismo nada más, fariseísmo nada más. Gracias, Señor, porque yo no soy como aquel. El fariseo decía, gracias, porque yo no soy como ese publicano. Yo no hago esto, yo no hago aquello. ¿No? Fariseos. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. En una ocasión Jonathan Edwards dijo que una actitud farisea es la que se fija exhaustivamente en el pecado ajeno como si él no fuese a caer. Si nosotros no caemos en ese pecado es por la misericordia de Dios, hermanos. Si ustedes no lo ven desde ahí, creo que no han entendido la esencia del Dios en que creemos. Porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos lleva de la mano. Y si nosotros permanecemos de pie buscando al Señor es por su gracia. Y aclaro, haciendo énfasis en que si es verdad lo que le ocurrió a Rabí Zacarías. Y nosotros tenemos que ser conscientes que es la misericordia de Dios la que nos tiene en pie. Y debemos de considerar eso como la pura gracia de Dios. El apóstol Pablo les dice a los Corintios en capítulo 10, verso 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Nada más ahí la dejamos en esa regla. Para temer, para arrodillarnos. Aquí no se necesita aquí una apariencia de piedad. Dejen a los indoctos, a los lobos, a los faltos de la conciencia de Dios que hagan eso. Nosotros no, nosotros sabemos que pecamos constantemente y que si estamos de pie es por la pura gracia de Dios. Ahora bien, aquí se envuelve, claro está, la difamación y las calumnias, ¿sí? En el caso, claro está, de que sea mentira lo que le ocurrió a Rabí Zacarías, ¿verdad? Porque dice Santiago capítulo 3, verso 4, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nuestra lengua es un miembro muy poderoso, hermanos. Y mientras es verdad o no es verdad lo que le ocurrió a ese hombre, la lengua ya ensució su nombre. Y nosotros tenemos que juzgar esto con un justo juicio, ¿me entienden? Dejen que el mundo se envuelva en esas faltas de coherencia. Ustedes juzguen las cosas con un justo juicio. Sí, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos al hombre que está hecho a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua. La lengua, un miembro poderoso que tenemos que cuidar
que tenemos que ser conscientes del poder de Él. Y Santiago está diciendo, es mentira que tú vas a maldecir con la lengua a un hombre y bendecir a Dios. Aquí la situación con Rabí, digo esto lo tomo de ejemplo porque sí me consternó a mí por muchas razones, ¿no? Es algo muy serio y que se tome con la ligereza y que todos digan con una ligereza y afirmen es que hay un comunicado oficial y hay un bufete de abogados que está trabajando. Hermano, nuestro Señor Jesucristo igual estuvo en una corte. Y nuestro Señor Jesucristo también tuvo personas que lo acusaban. Y las acusaciones fueron mentira. Y la corte dio un veredicto que hizo justicia a la verdad. A lo mejor porque yo creo en la total depravación del hombre y soy consciente de la maldad del hombre, no me dejo guiar, porque sé que hay o que puede existir intereses ajenos a la gloria de Dios. Entonces, aquí ¿qué sucede o cómo debemos de tomar esta situación o este tipo de situaciones? Primero tenemos que analizar todo, considerándonos a nosotros mismos. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, está hablando a los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en esta situación, ninguno se consideró. Y la verdad, yo vi personas que comentaron, que yo conocía situaciones de ellos y dije, bueno, Dios santo, tenemos que considerarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros también caigamos en lo mismo, no vaya a ser que nosotros también, por las claras condiciones de nuestro remanente de pecado, nos lleve a esas situaciones. Entonces aquí está hablando, los que son espirituales, bueno, tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre a aquel que ha caído. Está diciendo, tienes que restaurar con espíritu de mansedumbre. No está diciendo que lo tienes que pisotear. No está diciendo que lo tienes que hacer a un lado. Sí, yo recuerdo mucho la situación. A mí me dolió mucho hace 6 años que yo conocí un ministerio y el pastor, yo no sé si fuera verdad o no era verdad, hicieron un escándalo sobre una situación que tenía aparentemente en el hogar, que más fue eso, un hogar, pero la realidad es que había intereses de personas que querían destituirlo de su cargo. Nunca hubo la intención de restaurarlo como debiese ser restaurado un hombre cuando tiene algún problema, ¿no? Sino más bien era la intención de desecharlo. Eso fue hace 6 años, ¿sí? Y yo digo, bueno, realmente se jactan de ser bíblicos, pero la realidad es que no tienen ni una pizca de piedad en su ser. Es la verdad, eso se ve en la práctica. La piedad no se ve en hablar bonito, y muy prudente, y como si las mariposas no te hicieran nada. No, cuando hay una acción fuerte donde el peso no solamente de tu familia, de tu iglesia, sino de muchas familias y muchas circunstancias cae sobre tu ser, es donde la persona tiene que actuar con piedad, con misericordia y llevar las cosas en un plano completamente bíblico. Y bueno, aquí ¿qué tenemos que hacer en el caso de Rabí Zacarías? En el caso de Rabí Zacarías, bueno, como él ya no está en esta tierra, él no se puede defender. Y nosotros no podemos interceder de ninguna forma. Pero nosotros tenemos que ver con lupa lo que está sucediendo. Un caso similar que pase con alguno de nuestros hermanos, ¿sí? Primeramente la iglesia local, nosotros como iglesia local respetamos completamente los gobiernos de otra iglesia local. A mí me habló, espero
no ser imprudente, pero una persona, un pastor, sobre unas situaciones en su iglesia desde hace 2 años que vienen acarreando, y yo le digo al pastor, ¿sabes cuál fue el error? Que otros pastores se metieran ahí. Hubo una situación y otros pastores se metieron en esa situación, según ayudar, pero como eran de la misma localidad, le dijeron prácticamente que él se tenía que quitar de ministro, y la iglesia al quedarse sin creyentes, pues lo más lógico era que se fueran a reunir a las iglesias de los otros ministros. No sé si me lo estoy dando a entender. No creo que el consejo haya sido piadoso. Lo primero que era restaurar la situación, arreglar la situación, y que la iglesia local, si otros pastores intervienen, es para arreglar la situación, y que la iglesia local determine lo que era sano. Y ahí no hubo esa situación. Y yo le dije, cuando yo supe la situación hace 2 años, y cuando él me dijo, yo le dije, es que el error fue que otras personas y otras iglesias se metieran ahí, porque ellos no saben cómo está la situación, ¿sí? Para que alguien sepa y quiera arreglar, por lo menos se tiene que quedar medio año, 1 año en la población para ver cómo está fungiendo. No sé si me estoy dando a entender. Por lo menos tiene que quedar 1 año. ¿Cuánto tiempo se quedaba el apóstol Pablo? ¿Me explico? De lejos es imposible. Entonces nosotros así de lejos no podemos hacer un justo juicio sobre lo de Rabí Zacarías. No podemos, realmente no podemos. ¿Me entienden? Sería dejarnos manipular. No sé si me estoy dando a entender. No seríamos objetivos en ese asunto, ¿sí? Santiago en el capítulo 2, verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa ante el juicio. Repito este texto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hace con aquel que no hace misericordia. Yo se los dije siempre, y aunque me oiga muy simple o muy coloquial, la vida da muchas vueltas, hermanos. No se olviden de eso. Acuérdense de mí. La vida da muchas vueltas. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Entonces, aquí, ¿qué aplicamos con lo de Rabí Zacarías? Bueno, realmente yo no puedo constatar eso. ¿Sí? Y los edictos o lo que se está promulgando realmente no viene de una iglesia local como tal, porque él nunca permaneció en una iglesia local, ¿me entienden? En este caso, la iglesia local debería de aprobar o de reprobar la conducta de algún miembro, no para condenarlo, para restaurarlo, ¿me entienden? No sé si me estoy dando a entender. O sea, bíblicamente la iglesia local es la que aprueba o reprueba la conducta de una persona, pero no para condenarle, para restaurarle. Aquí la situación con Rabí Zacarías es que personas de todo el mundo lo estaban mandando al infierno y ni siquiera podían comprobar, porque nada más se dejaban o se dejaron sobrellevar. Es que la página oficial emitió el edicto. Bueno, tú no sabes los intereses que hay detrás de eso. Tú no sabes los intereses que hay detrás, porque era mucho dinero, hermanos. La cifra era muy grande, la que entraba a ese tipo de ministerio. Les digo que yo me impresioné. O sea, sí, Maldonado es un lobo, para nada predica el evangelio. Yo creo que John MacArthur predica el evangelio. Tiene deficiencias doctrinales, a mi ver, muy grandes, pero él predica el evangelio. Su cuenta es de 10 millones más arriba que el lobo más grande de vamos a llamarle, de Latinoamérica o de América. ¿Me entienden esa parte?
una cifra muy grande. Yo entre todo lo que estuve viendo también tuve que ver algunos videos de algunas personas que siempre andan metidos en esta situación y claro, me encontré hay uno, no quiero decir su nombre, pero hay uno que yo dije, pobre de las personas que estén a su lado de este hombre. Hay uno que no pasa día en que no escriba algo en contra de John MacArthur. Yo no soy MacArthurista, ustedes lo saben. Nada que ver, como dicen los fresas, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con John MacArthur, ¿sí? No, ni me hace, ni le hago, ni nada por el estilo, ¿no? Creo que el dispensacionalismo y su escatología está repleta de herejías, lo creo fielmente y lo puedo argumentar con la Escritura. Pero este hombre se la pasa en contra, parece que su corazón está lleno de odio, de rencor contra John MacArthur y él según por destapar un lobo y por deshacerse de un lobo y por... Hermanos, ha de ser muy triste estar al lado de esa persona, nada más metiendo disensión, odio y argumentando según por el celo de la Escritura. Lo que esa persona debe hacer es predicar el Evangelio, enseñar doctrina, a fin de que las personas conozcan. No se me estoy dando a entender. El punto está que las cifras ahí son muy altas, es un interés económico millonario, y bueno, si en términos seculares, aquí abajito, entre los pobres, a veces los intereses también pueden ponernos o tornarnos de una forma que no glorifica a Dios. Ahora se imaginan, cuando sabemos que la Escritura afirma que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hay que hacer un juicio con misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahora bien, cuando hablamos en este caso de no hacer juicio, no nos podemos entender a Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando estamos hablando de personas que dicen, es que no juzgues. No, bueno, la Escritura no está diciendo esto, ¿sí me entienden? La Escritura tiene un plano muy claro, dice, no juzguéis para que no seas juzgado, y dicen, bueno, es que no hay que juzgar. No, no es eso, sino que dicen, porque con el juicio que juzgas serás juzgado, y con la medida que midas serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame ver la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócritas, haga primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, yo se los he dicho siempre, primero nosotros, primero nuestra vida, primero. Cuando ya tengamos claridad de muchas cosas, el texto está diciendo que cuando tú veas la paja que hay en el ojo de tu hermano, es para sacarla, no para señalarla. ¿Entienden? Es para ayudar. Por no sé cuántos años estaba este pecado sexual en este hombre, si es que fue verdad, de Rabí Zacarías. ¿Ustedes creen que las gentes que estaban rodeadas en el ministerio no se daban cuenta de las cifras que están apareciendo que gastaba en mujeres? Por amor de Dios. Y hasta ahorita sale esto. En nuestro plano, bueno, ninguno de nosotros, como le dije al principio, está exento de caer en cualquier pecado. Pero cuando se ve el pecado, ¿es para qué? Para ayudar, para sacar. El fariseo no. El fariseo ataca, acusa, condena. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó eso, hermanos. ¿Me entienden? Aclaro, yo no estoy diciendo que lo que hizo Rabí Zacarías sea mentira o sea verdad. Estoy diciendo que no, yo no podría tener la certeza. Pero lo que estamos tratando de hacer es tener un equilibrio, juzgar con justo juicio las cosas, ¿sí?
Cuando hay alguna situación, la situación es, bueno, la hermana o el hermano hizo esto, vamos a restaurar esa vida. ¿Me entienden? Pero si yo estoy en las mismas condiciones, no se me estoy dando a entender. Por eso el texto, no juzguemos con justo, no juzguemos según las apariencias, sino con justo juicio. Ahora bien, la calumnia es algo muy grave en la Escritura, hermanos. Si ustedes se van a Proverbios capítulo 6, el texto, uno de los textos donde a mí me sorprende mucho, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abominan su alma, 3 de ellas están dedicadas a la lengua. ¿Me entienden? Ahora, ok, siempre va a haber detractores, sí, siempre va a haber. No podemos hacer nada, Dios va a juzgar a esas personas por lo que sale de su boca. Lo que nosotros debemos de hacer es no caer en ese pecado, ¿entienden? No ser afectados, porque siempre van a venir a nuestra vida personas induciéndonos a odiar a alguien. Sí, hermanos, hermanos, yo he visto personas envolver de tal grado a alguien, a ministros que terminan odiando a otra persona. Diciéndoles. Yo tenía un conocido que ministraba una iglesia o ministra una iglesia y me mandaba mensajes. ¿Ya viste lo que publicó fulanito? ¿Ya viste lo que publicó sotanita? ¿Cómo ve, pastor? ¿Ya vio esto, pastor? ¿Cómo ve? Este hombre, por amor de Dios. ¿Me entienden? Aprender a discernir. Santiago 4:11. Lo grave de la calumnia. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Proverbios capítulo 10, versículo 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia, ¿qué es? Necio. Cuando alguien vean que está propagando una calumnia, ustedes saben de qué tipo de persona están hablando. En redes sociales, con respecto a lo que ocurrió con Rabí Zacarías, hubo muchos, hermanos, hubo muchos. Yo vi en algunos canales que se dedican nada más a hacer un video para ganar seguidores o gente, repitiendo lo que decían otras personas. ¿Me entienden? Si acaso hubo 2 o 3 personas que dijeron su verdadera opinión, porque una cosa es decir tu opinión y otra cosa es repetir lo que dice alguien. Hubo como 2 personas que sí dieron su opinión. Estés o no de acuerdo con su opinión, fue su opinión desde su investigación, desde su punto de vista. Los demás nada más repetían, nada más propagaban calumnias. Porque en realidad este hombre ya no está para defenderse, para levantarse y dar su veredicto. ¿Me entienden? Para decir, esto es lo que se me acusa, pero esto es lo que pasó. Para hacer algunos careos. Hermanos, esto nos lleva a una cosa que tenemos que meditar, y es que por cada palabra nosotros daremos cuenta. Por cada palabra. Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón
saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, que no se les olvide, ustedes darán cuenta de cada palabra. Nosotros, por la gracia de Dios, creemos que con sus deficiencias o no, tenemos una mediana consolidación teológica. Y digo mediana porque a nosotros nos va a faltar mucho siempre por aprender. Pero tenemos que llevar esa consolidación teológica a la práctica. Y si sabemos que la lengua, en términos generales, es destructiva, hay que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuando tú permites que alguien llegue y llene, te llene, hermanos, yo lo he visto, como pastor lo he visto, no lo he visto únicamente en hermanos débiles, lo he visto en las personas que yo llegué a considerar en algún tiempo como alguien maduro en la fe. La cuestión que te llenen y tú terminas odiando a esa persona y no sabes la intención por qué llenó tu oído y tu corazón de esas maldiciones. No sabes qué pecado esconde, ¿me entienden? Tenemos que cuidar cada cosa que decimos porque daremos cuenta a Dios. Hay muchas cosas en las que el intelecto se ve relacionado, en el aprender idiomas, aprender arte, aprender perspectivas, filosofía, en adquirir conocimiento, pero el intelecto también tiene que ver mucho con la vida espiritual, y a eso se le llama sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hay cosas que rayan en contra de la Escritura, nosotros tenemos que ser temerosos a Dios. Eso no es parte de lo que enseña, de lo que glorifica a Dios. Si esta persona tiene este interés, hay algo. Si hay una difamación tan grande como la que está pasando a Rabí Zacarías, hay intereses, hermanos. Hay intereses. No estoy diciendo que ese hombre no es un pecador, es igual de pecador que todos nosotros. No estoy diciendo que es un santo y lo quiero canonizar, no. Es igual de pecador que todos nosotros y con remanente de pecado. Es un hombre que tuvo mucho dinero, es un hombre que tenía muchos viajes, es un hombre que era casi incuestionable. Yo no niego que ese hombre pudo haber hecho eso. ¿Se imaginan dinero, viajes y sin nadie que le dijera nada? Por supuesto que pueden ser verdad esas acusaciones. Pero yo, en vez de propagar algo, tengo que atender a la prudencia, porque de cada palabra que nosotros digamos, daremos cuenta, hermano. Ahora, en este caso, él no era ministro, él era apologeta, porque aquí dicen, bueno, es que hay varias personas que lo acusan, y Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Aquí la palabra testigo quiere decir personas que estuvieron presentes. Si legalmente, hermanos, para una acusación, para un adulterio, para una fornicación, la persona tiene que estar presente o verlos. Aquí que está muerto y personas, es muy complicado. No sé si me estoy dando a entender. O sea, legalmente es muy complicado. ¿Sí? Por eso tardaron tanto tiempo. Y de hecho, según el historial, fue, casi toda su carrera de apologeta. Porque hasta ahorita que está muerto y el hombre no se puede defender. No sé si me estoy dando a entender. No estoy diciendo que sea inocente. Estoy diciendo que juzguemos con justo juicio. Que no nos, es que tal página lo dijo. Es que tal persona.
Hermano, para mí lo podrá decir el mismo Papa. Yo tengo que juzgar con justo juicio, ¿me entienden? Por eso tenemos conciencia, por eso somos entendidos, personas entendidas. Cuando decimos que somos las ovejas del Señor, bueno, es porque nos pastoreamos el Señor, pero no somos un grupo de borreguitos que vamos, ay, dijo aquel y ahí vamos. Tenemos que ser coherentes, juiciosos, a ver, esto, pero esto, bueno, Él dará cuentas a Dios por sus palabras. Yo no puedo verificar eso, no puedo apoyar su veredicto, no lo puedo tampoco negar. ¿Entienden el punto? ¿Entienden el punto? ¿Sí? Claro, lo mejor en todo esto pues es agradar al Señor. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Temamos reverentemente al Señor, ¿sí? Ninguno de nosotros está exento de una situación similar. Hay matrimonios que se han disuelto, mejor dicho, se han disuelto por una calumnia. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Por una mentira. Hay matrimonios que han terminado. Hijos se quedan sin padres por una calumnia. Iglesias se han deshecho. ¿Saben por qué? Por una calumnia. Empleos, empresas. ¿Saben por qué? Por una calumnia. ¿Cuántas veces yo les he hablado desde este púlpito de la lengua? Es de los temas que yo más toco, ¿cierto o falso? Yo he visto matrimonios deshacerse. He visto familias deshacerse. He visto iglesias deshacerse. Mientras los calumniadores están allá felices. Y realmente nunca les importó la vida de esa pareja. O de ese niño que se podía quedar sin padre. O de esos hermanos que se podían quedar sin congregarse. Hablar cualquiera. Sostener con verdad y gallardía lo que se tiene que sostener con verdad y gallardía según el orden bíblico, muy pocos. Porque cuando hay una situación que tiene que hacer el hombre, yo voy y hablo con aquella persona. Pero ¿saben para eso qué se necesita? ¿Me entienden? Aquí la situación a mí me impactó por todo lo que estaba pasando en las redes sociales. Ustedes llegando a su casa se pueden meter a ver lo que pasó con Rabí Zacarías y las acusaciones. Y ustedes verán, claro, hay un edicto de su página oficial. De hecho, yo publiqué el edicto de su página oficial. Porque era un comunicado oficial de una página o de un ministerio. Ahora, ¿qué tantas de esas personas son creyentes? ¿Qué tantas no son creyentes? Él cuánto tiempo estuvo en una iglesia local como miembro, creían en la membresía. Hay muchas cosas, hermano, que señalar. ¿Qué intereses están de por medio? Y esa situación que la estamos llevando en términos económicos y ministeriales a alto grado, puede ocurrir en tu matrimonio. ¿Entiendes? Y recuerda, juicio sin misericordia se hará con aquel que haga juicio sin misericordia. Le pueden ocurrir a tus hijos. Le puede ocurrir a esta iglesia local. ¿Entienden? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Juzgar con justo juicio. Juzguemos con justo juicio, seamos sabios, dejemos que el mundo gire
en sus mundanalidades, valga la redundancia, gire entre sus incoherencias, ellos darán cuenta. Nosotros nada más cuidémonos de no ser partícipes de todas estas circunstancias. ¿Sí? Cuidemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Tratemos cada día de vivir para la gloria de Dios. Sabemos que tenemos muchas imperfecciones como individuos, como creyentes. Tenemos muchas imperfecciones como iglesia local, como ciudadanos. Tratemos, o mejor dicho, luchemos por trabajar en nuestro ser espiritualmente hablando, por crecer, por salir adelante, por agradar a Dios, por glorificarle. ¿Sí? Y si en algún momento, porque va a pasar, que tú te vas a ver inmiscuido en alguna situación, o va a llegar a tu oído algo de tu vecina, tu vecino, de tu primo, de tu tío, de tu jefe en el trabajo, de tus padres, de tu maestro, juzga con justo juicio. Una vez vas a escuchar algo de otra iglesia local, de otro ministro, de otro apologeta. Recuerdo que igual había muchas personas cuando pasó lo de R.C. Sproul, que ya había muerto. Hubo 2, 3 que no, es que R.C. Sproul se desvió al final. Bueno, tú no has leído ni el 1% de lo que él ha leído y tú te has dedicado únicamente a repetir lo que otras personas dicen. Mejor cállate la boca. Porque las personas son muy buenas para repetir lo que alguien más dice. Y te sientas a hablar con ellos y... ¿Me entienden? ¿Me entienden? Las personas son muy buenas para acusar. Los fariseos eran muy buenos para señalar. Ustedes no. ¿Entienden? Ustedes son creyentes, han creído en Jesucristo, son cristianos y tienen que vivir una vida cristiana. Si ven una situación con su vecina o alguien les dice, manténganse al margen, juzguen con justo juicio. Hay una situación en su trabajo, juzgue con justo juicio, porque con la vara que mida será medida, y juicio sin misericordia se hará con quien juicio sin misericordia se haga. Hay una situación en la escuela, en el trabajo, en otro matrimonio, en tu iglesia local, en otra iglesia local, se juzga con justo juicio. ¿Sí? Recuerden que cada palabra que nosotros, por cada palabra que nosotros digamos, seremos juzgados. Deja que allá el insolente siga con sus insolencias. Deja que allá el indocto siga con sus incoherencias. Ustedes no. Sí, sí fue un problema muy grande, sí fue un problema muy complicado, sí fue un problema devastador, sí, las acusaciones son muy fuertes, sí, son muy fuertes, pero hay un mundo atrás que nosotros no conocemos, hermanos. Y quiero cerrar esto concluyendo, o quiero concluir diciéndoles, yo no estoy defendiendo a Rabí Zacarías ni lo estoy acusando. ¿Me entienden? Yo estoy diciendo que en base a esta circunstancia nosotros tenemos que meditar lo fácil que es que alguien acuse a alguien y lo fácil que es que tú sigas esa acusación si no eres entendido en la Escritura. ¿Me entiendes? Si tú vas por el mundo siguiendo la corriente de las personas, de lo que alguien dice, no vas a saber con certeza qué es lo que verdaderamente está pasando. No, es que aquel me dijo y aquel... Hermano, no. Juzga con justo juicio. Juzga con justo juicio. Amén. Vamos a orar.